Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Muchos temas vamos a tratar hoy. Y de bien seguro que no les dejará indiferentes. Aquí en Europa está Ferran Prat y sus Sapiens. En América y concretamente en Colombia está Neil Barrios con su Descubriendo. Lo saludamos. Muy buenos días y bien hallado, Neil. Buenos días, Ferran. Muy encantado de estar aquí en el programa Sapiens y un saludo para todos tus oyentes. Estamos muy contentos de que el mundo del misterio ya no es tanto misterio, con programas como por ejemplo el tuyo, ¿no, Neil? Que en Colombia tiene una gran aceptación, gusta. Hoy día tenemos un elemento muy bueno, los medios de comunicación, sobre todo los radiofónicos, que estamos en Internet y te pueden escuchar a la hora que quieran, del día que quieran, en el momento que se pueda, evidentemente. Tenemos que decir que Neil Barrios es periodista, investigador y director, como decíamos, del programa Descubriendo en Colombia. Neil, una cosita, ¿cómo te surge esta pasión por el misterio? Bueno, justamente porque el eslogan o uno de los eslogans del programa es descubrir aquellas cosas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Desde muy pequeño, desde muy chico, he tenido la inquietud por ciertos temas que cuando en mi época, ¿no? Comenzaba a buscar o a tratar de encontrar respuesta, poco era lo que se encontraba. De allí surgió entonces ese espíritu investigador que más adelante comenzó a concretarse cuando me topé con varias personas que me permitieron ahondar en ciertos temas. Después de esa investigación, organizarla y comenzar a compartirla con los demás a través de la radio, conferencias, etcétera. Que prácticamente dentro de poco, ¿no? Un año, año y medio o dos, ya cumplirás una década de tu programa. Correcto, ya tenemos 8 años al aire, estamos muy contentos porque el programa se ha mantenido permanente y constante durante todo este tiempo. Vamos a hablar de temas, vamos a entrar en materia, Neil. Yo, en Sapiens siempre tocamos de manera bastante recurrente el tema de la ufología, la exopolítica, el tema ovni, UFO. Y tú sabes mucho sobre extraterrestres. Y extraterrestres sabemos que hay de positivos, pero otros de negativos. Cuéntanos. Sí, ese es uno de los descubrimientos más reveladores, porque tradicionalmente se tiene el concepto, la percepción de que los extraterrestres todos son nuestros hermanos y vienen a ayudarnos, ¿no? Sin embargo, hay un tipo, hay unas características que definen por su comportamiento, sus agendas, una especie negativa que además de haber controlado, ha manipulado y se mantiene y se sostiene entre nosotros. Háblanos de los positivos. Los positivos vendrían a ser lo contrario, justamente su presencia en el planeta Tierra, porque han venido en diferentes tiempos a diferentes culturas, es para contrarrestar pues el efecto que ha causado la acción de los negativos. Y su propósito o uno de sus propósitos es entregar mensaje de tipo espiritual para que la humanidad despierte del letargo al que fue sumergida por la otra fuerza, como le llaman ellos mismos. Los negativos están muy infiltrados. Sí, sí, ellos desde su llegada hicieron hace miles de años una jugada genética cambiando nuestra constitución original y la conexión que tenemos naturalmente con la creación, no solo planetaria, sino universal. Eh, Instauraron sus estamentos de control en 4 poderes que aún dominan, que son el económico, el político, religioso y militar, sostenidos por una gran mentira, y además no permitiendo de ninguna manera, a través de la manipulación del saber y conocimiento, que el hombre despierte. Es decir, el panorama que uno encuentra investigando sobre los efectos de esta organización en el planeta Tierra en algún momento llegan a desanimar. Sin embargo, cuando se estudia
la acción de los seres positivos que vienen desde las estrellas, pues se entiende que hay una esperanza que es la que incluso queremos transmitir, porque si se nota en la investigación y en la denuncia conspiranoica, poco se habla en el mundo de la investigación sobre la esperanza, ¿no? En medio de todo esto hay un programa de esperanza de organizaciones superiores que se ha venido desatando en el planeta. Hay para la humanidad un, una agenda concreta, podríamos decir incluso algo que nos dé el impulso evolutivo que nos hace falta para salir de este conflicto, este caos, estas vibraciones de bajo astral que digo yo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, primero por diseño natural, los seres humanos atravesamos un proceso que en nuestra investigación le hemos llamado los 7 días de creación. Es decir, nosotros somos seres que atravesamos un proceso de ascenso y de evolución a través de 7 cápsulas de tiempo-espacio. En este momento la humanidad se encuentra toda en un segundo día de creación, quinto impulso espiritual. Estos impulsos espirituales nos van promoviendo en un desarrollo para ir despertando. Esto acompañado, por supuesto, con el impulso que se hace desde arriba. Cuando digo desde arriba, me refiero al mensaje, que va haciendo que las experiencias que tengamos poco a poco nos vayan haciendo ver cosas, haciendo entender situaciones que nos vayan impulsando hacia situaciones mejores. Entonces, en este momento, por ejemplo, la humanidad está caracterizada por el impulso de la creencia, de la manipulación religiosa, dogmática o fanatismo. Sin embargo, ya hay varios seres humanos que han dejado ese impulso y se adentran al que yo le llamo el sexto impulso, que es el impulso de la investigación, de la comprobación, o más bien lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Este tipo de entrevistas es para un tipo de persona o espíritu que ha venido siendo impulsada por experiencias y conocimientos a lo largo de sus encarnaciones, ¿no? Porque tenemos que hablar que nuestro espíritu es un espíritu encarnante y que va evolucionando y ascendiendo. Entonces, ese mismo proceso y diseño es el que va permitiendo que nosotros vayamos saliendo de esa agenda oscura, ¿no? Voy a referirme a ese proceso en palabras y términos de Jesús, que transmitió una simbología muy interesante cuando dijo: destruir el templo y en 3 días lo reconstruiré. El templo refiriéndose simbólicamente, por supuesto, a la esencia del ser humano, y en 3 días, los 3 días de creación, ya estamos casi para iniciar un tercer día de creación, que es el que en las profecías y los anuncios ancestrales le han llamado el nuevo día, o el día de la resurrección, o el nuevo tiempo. En diferentes culturas se le ha llamado a este nuevo tiempo que entra, o tercer día creador, de diferentes maneras. Así que la humanidad está en ese punto en el que va a dar un paso importante de su ascenso espiritual. Y por eso estamos viendo tanta búsqueda, estamos viendo tantas situaciones en el ser, positivas y negativas, por supuesto. Uh-huh. Y Neil, por ejemplo, ¿quién tiene más este despertar espiritual? ¿Los hombres o las mujeres? No, indistinto, el género es una cuestión de la raza humana. Es así. Sin embargo, pues podemos entender que de acuerdo al género que se va atendiendo por algún tema en particular, ¿no? Las conspiraciones y todo esto va teniendo, si tú ves tu canal, va teniendo una tendencia, pero al final es una cuestión de la raza humana. Se está entendiendo tanto para hombres como para mujeres. Y también por condición de edad, no importa ni siquiera la edad, ni siquiera la raza, ni siquiera la condición social. Y, por ejemplo, hablabas antes de los 7 días de la creación, pero me gustaría que nos explicaras qué has descubierto o en qué se basa este concepto de los 7 logosoles. Bueno, ok. Los 7 logosoles es la constitución espiritual del ser. Es lo que tradicionalmente se le conoce como los 7 chakras. Nosotros le llamamos logosoles porque son unos biogeneradores. Ellos son unos condensadores de memoria espiritual. Voy a explicarlo de otra manera. Nuestro espíritu, el espíritu de nuestros oyentes es individual y está conformado por el sumo de experiencias
en cada encarnación. Es decir, las vivencias, nuestros conocimientos van constituyendo tras encarnaciones lo que es nuestro espíritu. Yo tengo un espíritu individual que es conformado por mis experiencias. Y ese espíritu acumula en 7 secciones la memoria, o en 7 discos, siendo el chakra o el disco memoria o el logosol como un condensador de memoria. Tenemos 7, el primero está ubicado a nivel de los genitales y él se encarga de guardar la memoria relacionada justamente a nuestras experiencias sexuales. Todo queda anotado, todo queda apuntado. El segundo, que está al nivel del vientre bajo, él acumula todo lo que tiene que ver con la emoción, las emociones del ser humano, en encarnaciones, ni siquiera en una, en encarnaciones. El tercero va acumulando lo que son, yo diría las gulas, los excesos, o los pensamientos, la densidad de los pensamientos. Y así los niveles más superiores ya del corazón, que sería el cuarto, el quinto ubicado en la garganta, el sexto en el entreojo y el séptimo en la corona, están acumulando información ya de carácter más elevado de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, esos 7 logosoles los vemos en nuestra investigación, porque quiero decirte algo, pues nosotros siempre hemos tratado de que estos temas espirituales, estos temas que incluso suenan hasta religiosos, no abordarlos bajo esa visión o mirada, sino de una manera como nosotros le llamamos en el programa espiritualmente pragmáticos. Es decir, entender que el espíritu no es algo religioso, místico, esotérico, sino es una realidad del ser. Entonces, al verlo como una realidad, hay que conocer su mecánica de funcionamiento, o sea, cómo somos nosotros, cómo funcionamos nosotros, cuál es nuestra constitución no solamente física, sino espiritual, y cómo cada una de esas constituciones tiene sus propias leyes, y cómo funcionan esas leyes, porque sabes que si violamos una ley, tiene consecuencias. Las leyes naturales, al ser violadas, tienen consecuencias y se trasladan en nuestra vida. Entonces tratamos de manejarlo así, sin misticismo, sin religiosidad, para que tenga ese carácter realmente investigativo, ¿no? Pero no de esa investigación que también carece de espíritu, esa ciencia carente de espíritu que también ha sido un gran problema para la raza humana. Sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, se sabe desde que tiempos antiguos hay como púlsares, como ondas, como rayos, pueden ondas, casi que podríamos estar hablando de ondas, de frecuencias, de vibraciones que nos llegan aquí al planeta Tierra desde los confines de la galaxia. ¿Se está recibiendo mensajes estelares? Bueno, eso tiene varias connotaciones, pero la primera que se me viene a la memoria y que es muy interesante y muy importante es que cada tiempo, esto es una información de carácter maya, ¿no? Los mayas nos dejaron una información muy interesante que dice que desde el centro de la galaxia, incluso desde más allá, porque vivimos en unos núcleos estelares, ¿no? Universos, universos, supergalaxias, galaxias, mundos sistémicos, sistemas solares, planetas y el hombre. Esos núcleos, cada uno tiene por decirlo de alguna manera, su palpitar, su centro palpitar, desde donde se emana periódicamente un pulsar, una energía que se va replicando desde allá arriba hasta acá. Los mayas decían que cada 5.125 años se emite un rayo, una energía adicional que sirve para sincronizar la creación dentro de un sistema. Por ejemplo, ellos llamaban el centro de nuestra galaxia, ese que los científicos lo denominan un agujero negro, ellos le llamaban Hunapku, la esencia del anciano cristal viviente de día, le llamaban. Y ese sol central, un ser de la creación, pulsa una energía en ese periodo que les cuento y toca los soles de la galaxia, incluso el nuestro. Nuestro sol replica esa energía en vibraciones de onda y toca el planeta Tierra y cada ser vivo. Esa energía, cuando toca nuestro ser, cuando toca nuestro cuerpo, genera un impulso que permite que lo que te conté antes se dé, es decir, que hay un impulso espiritual.
un despertar de conciencia. En los más apercibidos, los que se logran sincronizar con esa energía, recibirán pues la ayuda, ¿no? Esta información contiene, o mejor, esta energía contiene información espiritual. Y cuando digo esto, pues quiero que no lo veamos de manera ni mística ni por el estilo, ¿no? Recordemos que la luz contiene unos fotones y la luz es capaz de llevar información y pensamiento o conocimiento estelar que va tocando nuestras células y va impulsándonos. Esa energía la estamos recibiendo, científicamente se ha comprobado que desde el año 46 ha venido una intensidad solar especial. Incluso las radiaciones solares, hemos escuchado por las noticias, se han venido incrementando. Los ciclos del Sol, que son aproximadamente de 11 años, han variado sustancialmente. El clima cósmico, que es un nuevo término, el clima cósmico se ha visto alterado. Las radiaciones que tocan el planeta Tierra no solamente han afectado, como escuchamos con frecuencia, dispositivos electrónicos, sino al ser. Entonces, eso hace una revoltura interior para remover lo que tenemos que remover. Es como cuando estamos haciendo aseo o limpieza en nuestro hogar y siempre barremos o limpiamos por las zonas donde pasamos, pero un fin de semana rodamos la nevera o rodamos la estufa o rodamos el mueble grande para limpiar y ver lo que nunca vemos. Entonces, el rayo sincronizador, como se le conoce tradicionalmente, llega a hacer ese remesón. Por eso sentimos tantas cosas en este momento. Incluso hay afectaciones de tipo físico, ¿no? Hay enfermedades que los médicos no logran pues saber a qué se deben, le dicen que son efecto del pensamiento, efecto placebo, cualquier cosa, pero es la remoción interior a la cual estamos siendo tocados. Fíjate que hay una profecía, porque las profecías también están ligadas a este fenómeno. Hay una profecía de Amos, y está escrita en Hechos 2:17, si no estoy mal, que anuncia y dice que al final de los días, refiriéndose a estos tiempos que estuve marcando, dice el Señor: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y haré que vuestras hijas, vuestras hijas tengan sueños y visiones. Entonces, eso que pareciera algo religioso, o como se ha enseñado de manera religiosa, erróneamente, por supuesto, dentro de la manipulación del mensaje, está marcando un tiempo, y dentro de ese tiempo está marcando una situación, y esa situación está marcando un efecto. El tiempo, dice el versículo, al final del tiempo, o sea, al final de la cuenta, al final del segundo día. Derramaré de mi espíritu, eso es una energía. Científicamente se conoce al espíritu como un campo de energía inteligente. Eso es el espíritu para los científicos más progresistas, ¿no? Un campo de energía inteligente. Esa energía que se desplaza a través de los logosoles contiene información y conocimiento, ¿no? Y cuando toca a los cuerpos genera un efecto. El versículo le llama: tendrán visiones, sueños y todo este tipo de situaciones importantes. Entonces, eso está sucediendo. Ese espíritu que se está derramando sobre toda carne, o sea, sobre todo ser vivo, se está viviendo. Es algo que fue anunciado y que ya lo estamos viviendo. Si no conocemos el anuncio a través de la Biblia, no importa, porque se ha anunciado de diferentes formas. De hecho, Neil, yo estoy convencido que estas dolencias que son, podríamos decir, atípicas, inespecíficas, véase como, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Que dices, uy, te duele todo el cuerpo y no hay un foco originario ni un tratamiento concreto. Hay, bueno, pues elementos que palian su manifestación, pero que hay algo, ¿no? O estas mutaciones que hay, que cada vez hay más personas que duermen mucho menos y duermen con un sueño reparador. Y se ha descubierto que a través de la genética que se ha modificado un gen, si no recuerdo mal, el CDR1. Hay cambios y sobre todo, yo lo que percibo es que hay cambios o saltos en octavas evolutivas de los más chiquitines, de niños y niñas. Sí, por eso hablamos de los niños índigo incluso. Uh-huh. Sí, ese tipo de molestia, de malestar, solo tendrá una sanación, y es de tipo espiritual. O sea, porque la remoción se siente en el cuerpo físico, pero su origen es espiritual.
porque recuerda que el propósito de la inyección de esa energía, luz positiva, es para impulsar el espíritu. Como tenemos tantas cosas que resolver, tratarlo primero en esa condición mental, emocional y espiritual es la que va a producir sanación, lo que yo le llamo sanación creacional, que es una sanación que está considerada dentro de la armonía que debe haber de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro espíritu. Entonces, cuando llegamos a ese equilibrio, pues comenzamos a sanarnos de tantas cosas pues que nos aquejan en este momento. Lastimosamente, o se toca un área, un aspecto del ser y se descuida otro, y por eso no logra haber una sanidad real, que no es creada o gestada por un segundo, sino es gestada desde el interior individualmente. Cuando buscas, cuando encuentras, cuando entrevistas, cuando compartes en tu programa Descubriendo, este programa maravilloso de radio que hacéis desde Colombia, Neil, a veces sucede que vas juntando piezas, o al menos es lo que me sucede a mí, vas juntando piezas y salen auténticos paisajes de información. En este sentido, ¿has llegado a conclusiones evidentes, asombrosas, de algún tema en Claro, concreto? claro, por supuesto, lo que yo le llamo verdades absolutas, que es un término, verdades absolutas es un término no utilizado dentro del mundo de la investigación. ¿Sí? Las verdades absolutas no existen dentro de la investigación. Sin embargo, en ese ejercicio, el ejercicio de compartir conocimientos, permite llegar uno a conclusiones. Por ejemplo, la información de carácter espiritual que llega a nuestro planeta no es algo que nos inventamos nosotros, ningún terrestre es el autor de un mensaje de carácter espiritual trascendental, ¿no? Las deducciones, razonamientos, conclusiones adicionales las hemos hecho nosotros, los seres humanos, y por supuesto la aplicación de esos saberes. Y el hecho, por ejemplo, de conocer con contundencia el proceso de la reencarnación, conocer con contundencia el proceso o plan estelar sobre el planeta Tierra, nos permite entender tantas cosas que a lo largo de la historia se han venido presentando. Cosas como, por ejemplo, que en este espacio-tiempo la realidad, entre comillas, que nos acompaña no es tal. El diseño de nuestras ciudades, de nuestras sociedades, está realizado con el propósito de que sigamos en el mismo juego. O sea, todos esos conocimientos, todas esas experiencias han sido la conclusión de, como lo dices, una de las cosas más maravillosas, y es compartir, ¿no? Así como la célula para constituir un cuerpo se divide en dos, compartiendo su información genética. Así sucede con nosotros los seres humanos. Esto que estamos haciendo, que estamos compartiendo, que estamos charlando, es algo importantísimo para nuestro crecimiento. Por eso estos espacios que se dan los oyentes son sumamente valiosos. Sabemos que, pues como en todo, ¿no? Donde hay la luz molesta a la oscuridad. Y este despertar espiritual, esta elevación de conciencia de tantas y tantas miles de personas en el planeta, ¿molesta a alguien a día de hoy? Claro, o sea, es que el enemigo de estos propósitos oscuros es el despertar. De hecho, como el despertar está programado, todo está programado, como lo decía, no a manera de destino, no, sino de que tiene que ocurrir un ascenso. Ese ascenso también ha sido manipulado. Es decir, si nosotros vamos al impulso de la creencia, como te dije ahorita, hay muchas organizaciones, hay muchas situaciones en las que se sumerge al ser humano para que no salga de ahí. Pero aquellos que salen de ahí, esa misma organización oscura tiene un plan. Por ejemplo, si hay religiosidad en el impulso de la creencia, en el impulso de la investigación puede haber
si bien un dogmatismo religioso puede haber lo que yo conozco como, ¿cómo le podría llamar a esta situación en la que se sumerge un investigador o una persona que ha dejado la creencia? Se vuelve místico, ¿sí? El misticismo del impulso sexto es una situación de atraso que es promovido por la organización que no deja avanzar al hombre. Entonces, como sabe que es un ser que ya está caminando hacia alturas diferentes, le crea un paquete de información, situaciones, organizaciones para que no avance. Se está manipulando, pues, de alguna manera al buscador de la verdad. Y lo manipula, Ferran y oyentes, yo diría, de acuerdo a lo que he encontrado, de manera más fuerte que al del impulso anterior, al de la creencia. Lo manipula más fuerte porque este es más inquieto, este es más razonativo, más intuitivo, ha desarrollado su sentir. Por supuesto, si quieres detener a un ser con esta condición, tendrás que tener un ataque sumamente especializado que no lo sienta. Incluso, bueno, nosotros siempre está el ego, que es parte de la manipulación y la implantación del error que hubo en nosotros. Entonces, se nos ataca ahí en el ego, en hacernos sentir que sabemos muchas cosas. Por eso hay un mensaje muy hermoso de Hermes Trismegisto. El mensaje de Hermes ha sucedido lo mismo con él que con el mensaje de Jesús. O sea, lo que conocemos de Jesús y su mensaje no es lo que originalmente fue, y lo que conocemos de Hermes igual. Pero rescatando algunos de sus discursos, con su hijo Tat, él está hablando del bien como Dios, ¿no? Y en ese discurso dice que Dios o el bien o el espíritu de la creación no tiene un inicio ni tiene un final, es infinito. Pero para los terrestres parece tener un inicio, ¿no? O sea, para llegar al bien, para contactarse con el bien. Y ese inicio es el conocimiento. Pero el conocimiento apenas es el inicio porque el objetivo es llegar al bien. Entonces, Hermes hace esto y nos enseña que los conocimientos que podamos adquirir en la búsqueda no son realmente el propósito final. Solo es un medio para llegar al verdadero propósito, el bien. Es decir, nuestra transformación, nuestro impulso espiritual es lo más importante en la búsqueda. O lo que podemos decirlo de una manera más sencilla, ser felices. La condición de búsqueda es porque sentimos que estamos carentes de una verdad que la podemos o nos puede hacer creer la organización que solo es conocimiento. Entonces, cuando llego a acumular mucho conocimiento, creo que me he desarrollado, creo que ya soy un ser elevado, que soy superior, y aparece el ego, ¿no? Entonces ya puedo ver a los demás de una manera distinta, erróneamente, equivocadamente. Pero aquellas personas que entienden que cada conocimiento aprendido, encontrado, debe ser practicado en la vida nuestra para elevar nuestra condición, ser mejores personas, tener una sensibilidad que en este momento, en este punto de la historia del planeta Tierra, de la humanidad, es fundamental. Vivimos una profunda crisis social, económica, ecológica, bueno, todo lo que ya sabemos. Y en este momento se necesita seres espirituales, seres humanos, con un impulso que le permita ser parte de la solución. Entonces, ¿de qué nos sirve, Ferran y oyentes, si conocemos muchas cosas, pero como decimos por allá en Latinoamérica, somos unos coño de madres? No tiene sentido. Esto tiene que al final servir para ser puros de corazón. Fíjate, hablabas del ego, que de ego a nego, fíjate qué poca diferencia hay. Una consonante, pero es que si inviertes el significado, O-G-E, y encima le pones la N, mira que nos sale de forma muy bien cubierta. Organización de gestión de emociones negativas, el nego, los negacionistas, yo no creo, yo no he visto, yo, y al final acaban hundiendo al más
propulsor de ciencia, de tecnología, de espiritualidad. ¿Por qué hay estos dinamitadores? Y me viene a la cabeza, cuando hablabas de Jesús de Nazaret, que fíjate, en aquel momento de aquel juicio ante Poncio Pilatos, todas las personas que estaban delante, allí, querían que se liberara Jesús, enfrente a Barrabás. Y empezaron allá 3 o 4 energúmenos a generar un egregor y cambió la tendencia de la voluntad en aquel momento de toda aquella cantidad de gente que quería salvar a Jesús. Están muy bien organizados estos oscuros, ¿no? Sí, sí. El mismo Evangelio lo dice cuando menciona que el pueblo fue incidido por los principales sacerdotes. Y mira quién lo hace. Los principales sacerdotes, aquellos que, bueno, eran considerados dentro de esa comunidad los que tenían una condición superior. Recordemos que los sacerdotes del templo en aquel entonces eran personajes de la élite judía, y fueron esos los que tuvieron la influencia en el pensamiento de los demás para que luego dijeran, suelten a Barrabás. ¿Tú crees que a día de hoy, y de tener estas personas aquí delante, pedirían 1000 veces perdón por el crimen cometido? En este tiempo, contra el Cristo, Uh-huh. ¿O seguirían con las suyas? yo creo que están siguiendo con las suyas, pero ya a otro nivel, porque dentro de esa simbolociencia que representó la vida de Jesús, trasladada a la nuestra, sigue ocurriendo con nosotros. Por ejemplo, la crucifixión del Cristo es la misma crucifixión a la cual está siendo sometida la humanidad. Yo ahorita te hablé de 4 poderes que podría representarlos en la cruz. La cruz tiene 4 puntas y en esas puntas ubica cada poder económico, religioso, militar y político. Y ahí en esa cruz está crucificada la humanidad, cada ser humano. Entonces cuando vemos religiones, y bueno, y esto voy a intentar hacerlo con todo respeto, que no le han permitido a la humanidad a través del conocimiento espiritual llegar a la verdadera experiencia de verdad y conocimiento, pues estamos dándonos cuenta que hay una crucifixión. O sea, te están crucificando al ser al no permitirte entender, por ejemplo, la profundidad y veracidad del mensaje de Cristo, no como hasta ahora se ha promulgado. Entonces, cuando hablamos de los grandes líderes de estas organizaciones, son los grandes responsables de la condición humana, de la condición espiritual humana, porque si algún extraterrestre, haciendo una parodia aquí, viniese y se encontrara y topara con la raza humana y hiciera un análisis de la misma, encontraría que hay más de 36.000 religiones. Podría irse a su planeta con la convicción de que somos supremamente espirituales, y no es tal. Han habido tantas religiones, pero lo que ha hecho esas tantas religiones es llevarnos a justamente un proceso contrario. En Latinoamérica, no sé, en España hay un movimiento religioso, las corrientes protestantes de la prosperidad, el famoso evangelio de la prosperidad. Esto es algo perverso a mi manera de pensar, porque endurece el espíritu en la materia, yendo en contraposición del mismo mensaje de Cristo, cuando habló de que pues primero busquemos el reino de los cielos, el reino interior, el reino espiritual, y lo demás llegará por añadidura. Es un efecto, no es lo que realmente es el propósito del cual yo tengo que buscar a Dios. Entonces, yo digo que están todavía enfrente haciendo bulla, están gritándonos e incitándonos a negar la esencia crística, porque si llevas el símbolo al interno, también tiene aplicación. Dentro de nosotros está el Cristo como esa esencia, fuerza y luz desde la creación en nosotros, y está un Barrabás, que es el ego, que es lo que yo también le llamo la larva, y que nosotros liberamos, alguno de los dos, en situaciones, ¿no? Tú hiciste un trabajo de investigación que, ahora que hablas de la larva, que lo titulaste La larva del mal. ¿A qué te refieres? La larva es un germen del error, también le hemos llamado así. Hemos hecho unas videoconferencias, unas investigaciones al respecto, y en ellas hablamos de un germen que fue implantado por la otra fuerza desde su llegada, ¿no?
La tendencia al error, la tendencia a lo malo, digámoslo así, no es natural en el ser humano. Fue implantada por esta organización. Y hoy toda la raza humana pues la contiene y nace con ella y la replica de padres a hijos. Está en lo que podríamos decir y lo que en su momento, cuando se hizo el mapa genético, escondida por ahí, lo que es el ADN basura. Correcto, correcto. Nosotros fuimos manipulados genéticamente. Nuestra raza humana fue sembrada por las jerarquías de la luz. Es lo que más o menos dice Génesis 1:27. Sin embargo, después de un tiempo, exactamente en el segundo día, segundo impulso, llegaron estos personajes en sus naves y una de las primeras cosas que hicieron fue modificar el ADN, el ADAN, porque es el código genético original, el Adán. Adán no es su nombre, sino el código genético de la humanidad original, de la humanidad plantada aquí. Y fue manipulada cortando una de sus... Perdona, que te interrumpa. Qué bueno lo que acabas de decir. O sea, el ADN en realidad es Adán. Sí, hicimos en nuestro canal es el video más visto que tenemos. Se llama así, Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Y allí pues decimos de qué manera se entiende esto, ¿no? Para adelantártelo, si vas al Génesis 5, ahí dice, estas son las generaciones de Adán, el día en que creó a Dios al hombre, varón y hembra los creó, y los bendijo, y puso el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces se está refiriendo que ellos, él y ella, son el Adán. Entonces Adán no es alguien, sino una humanidad. Cuando hablamos de una humanidad estamos hablando de un código genético de 4 cadenas o 4 modelos originales ADAN. Si notas, nuestro código ahora es ADN. ¿Qué pasó con la A? Hablando en símbolos, por supuesto. Fue lo que surgió en la manipulación. Se esconde la cadena genética A en la manipulación con el germen del error para que el hombre pierda la conexión de su esencia anterior, de su esencia original. Fuimos una civilización, una especie mucho más avanzada en muchos campos, que ahora solo queda alguna traza escondida en esta cadena de ADN. Veamos el Adán como el hombre, además de original, el inicial, el que nosotros fuimos sembrados en este planeta. Como te decía, para crear nuestro propio espíritu en encarnaciones durante 7 días. El hombre inicial tenía un código ADAN que le permitía, por ejemplo, entre otras cosas, tener una cápsula de vida mayor, el desarrollo del espíritu o del aprendizaje de estos hombres, de estos seres humanos, en más tiempo le permitía acumular más experiencia y más deducción. La modificación genética cortó esa cápsula de tiempo-espacio a 120 años, lo menciona también el Génesis. 120 años y la misma manipulación que se sostiene aún ha reducido más esa cadena. Ya pues vivimos 80, 70 y eso se va reduciendo si no despertamos. Esa manipulación hace que la condición original nuestra se esté perdiendo. No es que antes hayamos sido seres súper especiales, ¿no? Seres iniciales, seres originales que fueron sembrados para un ascenso y desarrollo. El estado en el que estamos ahora no es el original. Tenemos que volver a ese estado original y eso fue lo que mencionó Jesús como resurrecciones, volver a la genética original, morir a esta condición de seres mortales, de seres efímeros, pasajeros, a una condición de hombre universal, del hombre original. Y todo el mensaje de Jesús, hablo mucho de Jesús porque es la referencia más cercana que tienen las personas, ¿no? Podemos mencionar, ahorita hablé de Hermes, pero pues es más difícil encontrar el texto y todo esto. Pero con la Biblia tiene, si no la coge desde el punto de vista, o la toma, perdón, desde el punto de vista religioso. Pero allí Jesús, en todo su trasegar, deja símbolos, en comportamientos deja símbolos que interpretados y aplicados nos permite practicar esa resurrección. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales para volver a esa genética
dentro del error que tenemos ahora es el perdón. El perdón es una condición que se debe restablecer y restaurar en el ser para comenzar a sanar, comenzar una restitución genética molecular de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo espiritual para el avance. Estamos, Neil, a la recta final de esta maravillosa entrevista. Recordamos que tenemos con nosotros hoy a Neil Barrios, periodista y director del programa Descubriendo de Colombia, al otro lado del Atlántico, un día podríamos hacer un programa sobre qué hay o qué no hay bajo estas profundas aguas. Pero me das que pensar en muchas cosas y fíjate tú, la cantidad de crispación que se vive en el entorno, esto afecta dentro de las casas y cada vez más hay más separaciones, más divorcios, más problemas con los hijos, de incomunicación, de comunicación errónea si es que hay. Hay distanciamiento entre los miembros de la familia, hay como un apocalipsis familiar. Esto, y tú que eres muy observador, y me consta, ¿hay algo detrás de esta fragmentación de la familia? Sí, es un plan, es un plan. Hace poco hicimos una videoconferencia que llamamos el Plan Illuminati contra la familia o contra la unidad familiar. Es un plan que intenta doblegar una institución como la familia, que es el nido donde se forjan o se deberían formar hombres conscientes, hombres poco manipulables. Una familia fortalecida es el nido de hombres conscientes, pero una familia fragmentada es una familia que difícilmente podría gestar este tipo de ser humano en este momento. Entonces, los globalistas, en su agenda, por supuesto, tienen el propósito de quebrar lo que tradicionalmente puede hacer la familia para obtener seres humanos propios para un sistema, ¿no? Entonces, para el hombre o padre hay un programa de manipulación, para la madre hay otro y para los hijos hay otro. Rápidamente, por ejemplo, para el hombre, en un sistema globalista se necesita que el impulso protector del hombre, natural del hombre, sea encaminado hacia situaciones distintas, ¿no? Es decir, que cuando ocurran situaciones dentro del sistema de control que atenten contra el bienestar de la familia, pero el bienestar real, el hombre no salga a utilizar su ímpetu y fuerza hacia la protección de su familia y sociedad. Entonces, por ejemplo, allí es donde crean los colorines de las camisetas deportivas, los equipos para que la gente, o en este caso los hombres, dirijan ese ímpetu en defender no a su familia y sociedad, sino al equipo de su preferencia. En todo el mundo vemos esto, pero de una manera arraigada impresionantemente, donde el hombre está muy distraído y poco atento a las cosas que realmente debe estar. En el caso de la mujer, por supuesto, todo el boom que empezó desde los años 30, los Happy 20, 20 y 30, de la liberación femenina mal percibida, le ha quitado tiempo, le ha quitado protagonismo a la madre dentro del hogar, dejando a sus hijos bajo la custodia de las redes sociales, de la televisión, bueno, de todo aquello que en este momento cautiva tanto a los jóvenes. Es curioso ahora que hablas de la televisión, ¿no? Lo que tú no puedes decir en casa, y vamos a proferir, sin mencionarlo, algún insulto, algún taco, de estos contundentes, la televisión lo puede decir sin ningún tipo de reparo y no hay sanción ni cambio de canal. Dentro de este plan para dinamitar la familia, ¿crees tú que la televisión forma parte de este plan? Porque si sumas, pues, determinados programas, evidentemente, esta caja rectangular, más ingesta de alcohol, o más estupefacientes, más ego, ¿qué sucede aquí? Mira que la programación mental o el control mental se ejerce por varios canales.
por supuesto, por los 5 sentidos. Y el sentido de la vista y el del oído pues son quienes contribuyen más en la conformación de pensamientos. Y la televisión contiene pues ambas dimensiones, ¿no? La auditiva y visual. Hombre, permíteme, violar está prohibido y en una película te ponen una violación. ¿Cómo se cocina esto? Imagínate, entonces la carga de información de carácter audiovisual programa pensamiento. Puede programarlo para bien o para mal. Sí, hay contenidos que definitivamente están destruyéndonos. La crispación política, cuando ves, por ejemplo, pues los líderes políticos de un partido u otro, siempre lanzándose mensajes o torpedos ya, y no ves ninguna alabanza, ninguna aportación positiva, ¿esto también forma parte del plan? Claro, es crear la desesperanza a nivel político, de tal manera que haya una apatía, y entre más apatía, más posibilidad de controlar los mismos políticos. Sí, se ha perdido realmente el rumbo, pero cada vez más tenemos que impulsarnos, aquellos que sintamos que estamos viendo una luz por allá, impulsarnos, y ese movimiento de impulso es cada vez mayor. Hay que seguir lo que tú dices como el código luz del corazón, ¿verdad? Correcto. Ahí está esa voz interior que es la que nos ha venido impulsando y la que nos va a seguir impulsando, y vamos a ir sintiendo cada vez más esa información y conocimiento, ese verbo de la creación palpitando dentro de nosotros. Y hay que seguirlo y a mí lo que me da esperanza en todo este proceso de investigación es que, bueno, encontramos muchos seres humanos dispuestos, y eso es bueno, ya la disposición de por sí está mostrando una voluntad, y la voluntad está manifestando que están sucediendo cosas positivas y que van a seguir sucediendo, sin duda alguna. Por eso te felicito por el programa, te felicito por tu intención, porque cosas como esta son las que necesitamos en esta hora. Compartir, en definitiva compartir. Un abrazo muy grande a Neil Barrios, a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que son de Colombia. Un país afortunado, que estáis bañados por 2 océanos. Esto no lo tiene todo el mundo. Neil, un abrazo muy grande desde Sabiens. Muchas gracias, Ferran, muy agradecido, muy contento por haber compartido contigo y con los oyentes, y ojalá podamos seguir compartiendo en el futuro. Sin lugar a dudas que sí. Un abrazo, repito. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones.